Mis queridos niños, niñas, que el Señor les bendiga, esperando de que ustedes se encuentren bien. Queremos hacer este video junto con el Brian para responder una pregunta que no solamente Brian la tiene, sino mis hijos en algún momento la han tenido y muchos niños con los que en algún momento me he topado me han hecho una pregunta que creo yo es de importancia poder aclararla. ¿Qué sería cuál? Dame la pregunta tú. ¿Está bien? Yo te pregunté. Sí, tú me preguntaste. ¿Qué? Todos dicen que Dios es bueno. ¿Que Dios es bueno? Sí, que es terrible bacán y todo eso. Ya. ¿Y la duda cuál es? Si es tan bacán, ¿por qué hizo el pecado? ¿Ah? ¿Por qué hizo el pecado? ¿Esa es tu pregunta? Sí, si Dios es bueno, es terrible bacán. Entonces, ¿por qué hizo el pecado? Dios hizo el pecado. ¿Ah? La pregunta la encuentro razonable, que siempre hablamos de un Dios creador bueno, amoroso, misericordioso. Entonces, ¿de dónde salió el pecado? ¿Cuál es el fundamento de que existe el pecado? ¿Por qué existe el pecado? Si Dios es un creador, como dice la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿por qué se hizo el pecado? ¿De dónde salió el pecado? Exacto, loco. Estoy confundido. Muchos niños también se han confundido. Vamos a tratar de responder a esto. Y lo voy a hacer con un problema inventado. ¿Ya? Aclaro de que Dios no inventó el pecado. Dios fue un creador que inventó todas las maravillas que estaban en el huerto del Edén. ¿Ya? Y dentro de le dio autoridad al hombre para subyugar la tierra, para gobernar la tierra, para lo cual le dio voluntad propia. ¿Ya? Y, y dentro de esto tenemos que entender de que dentro de la creación Dios no creó maldad. La maldad fue incorporada porque es la ausencia de lo bueno que él hizo. ¿Me entiendes ahora? No tengo idea. No entiendo nada, loco. A ver, supongamos que yo invento algo. ¿Ya? Una máquina. ¿Ya? Que haga cualquier cosa. ¡Tota frita! Ya, ok, una máquina que elabora papas fritas. ¿Ya? Y... ¿no se te ocurre nada mejor? No. Una máquina que hace cosas. ¿Ya? Y esta máquina que yo inventé, ¿cierto? Lo que sea que haga la máquina que yo haya inventado, ya, le faltó algo a la máquina, ya. Entonces, no fue algo que la máquina tiene, ¿me entiendes? Algo. Si yo inventé esta máquina y a la máquina se dan cuenta que le faltó algo, entonces ese algo que le faltó es algo que la máquina no tiene. Por lógica, porque como no está en la máquina, no lo tiene la máquina, ¿ya? Entonces, aquí voy con esto. Que si es algo que a la máquina le falta, es algo que no está en ella. Por ende, si el pecado no lo inventó Dios, que es lo que yo reitero, entonces el pecado es la ausencia de lo bueno. El pecado está, pero nosotros a lo que le llamamos pecado es a lo malo. Y lo malo es la ausencia de lo bueno. ¿Me entiendes algo? No. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Yo voy a apagar esta luz por un momento, ¿cierto? Apague esa luz y voy a apagar otra luz acá para que ustedes puedan ver. Apagué una luz. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¡Se fue la luz, loco! No. No es que, digamos, la luz se haya ido. Hay ausencia de luz. ¿Ya? Si la pieza está en oscura, no es porque se haya inventado la oscuridad, es porque hay ausencia de luz. Si yo vuelvo a prender la luz, ¿cierto? La oscuridad ya no está. Por ende, al haber luz, ahora hay ausencia de oscuridad. ¿Entiendes algo? Sí. Ahora como que te callo. Bien.
es la ausencia de lo bueno. A eso es lo que le llamamos pecado. Cuando alguien está haciendo una maldad, está lejos de lo bueno. Es la ausencia. Por ende, Dios no lo inventó, porque lo que Él creó fue hermoso. Y al haber ausencia de lo bueno, se crearon las cosas malas. La voluntad de Adán se vio dañada y tentada. Pensó en algo malo para beneficio de él. Se alejó de lo bueno. Hubo ausencia de buena voluntad en él. No es que Dios haya creado la maldad. No es que Él la haya creado. ¿Y Satanás? Ya, Satanás era un ángel hermoso, Lucifer, un ángel de luz, que en algún momento, por voluntad propia, quiso dejar de servir a Dios porque se vio en un nivel en el que él estaba muy similar a Dios y pensó para sí mismo en tomar el papel de Dios. Hubo ausencia de lo bueno en él y se fue por el lado malo. Y él, al irse por el lado malo, dejó de haber ausencia de lo bueno. No fue que Dios lo creó para ser malo, sino que él, por voluntad propia, pensó en hacer lo malo, sin que metamos a Dios como el creador de lo bueno y lo malo, que es la duda que muchos tienen, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, tenemos que entender que Dios es amor, y lo malo se aleja de él, por ende no lo pudo haber creado él, porque se aleja de la buena voluntad de Dios con nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios busca a personas buenas, a personas que le adoren de verdad. Por eso Él no creó robot. Porque si Él hubiese creado robot, nosotros no tendríamos voluntad de adorarle. No tendríamos la finalidad de buscarle, de esforzarnos para estar con Él. Sino que Él nos mueve como robot. Y no es así. Por eso la Biblia nos dice. ¿La Biblia lo dice? ¿En serio? Sí, la Biblia lo dice. Está en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Nos dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él busca tu adoración. Él busca que tú puedas confiar en Él y acercarte a Él. Si tú fueras un robot, no hubiera necesidad de decirte que Dios te ama y que puedas entender que tú necesitas de Dios. Basta con que apretemos un botón en ti y crees en Dios. Y no es así. Porque Dios sabe que muchas veces podemos estar en lo malo y Él nos quiere sacar de eso. Pero tiene que haber voluntad de tu parte para poder tomar la mano de Dios y creer que Él puede hacer cosas contigo. Él no creó el pecado. Él creó una máquina hermosa llamada creación con muchas cosas maravillosas. Pero en la ausencia de eso bueno está lo malo. Cuando dejas de hacer lo bueno, estás en camino a lo malo. Es la ausencia de lo bueno. Como el ejemplo que te di con la luz. ¿Entendiste ahora? Sí. Espero que esto haya sido claro para ustedes. Para que dejemos de pensar de que ese Dios amoroso también es un Dios que creó la maldad. Y no es así. Que el Señor te bendiga. ¿Algo que quieres decir? No, yo estoy clarito. Que el Señor les bendiga, cabros chicos. Cuídense. Cuídense mucho. Un abrazo y que Dios les bendiga.